una calculadora que hay. Está bueno. El audio del maestro. Ah, no, el audio del profesor que nos dio. Buenos días. Nos vamos a esperar un poco para que entren más compañeros. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buenos días. Ingeniero, buenos días. Buenos días. Disculpe, ingeniero, ahí donde dice Selvin Bermúdez es Orlando Ponce, es que estoy con el celular de un compañero acá, de un amigo. Sí, no, ¿Verdad? no, Ahí me disculpa, ingeniero. no hay cuidado. Ah, ok. Está bien. Ah, gracias. Bueno. Bueno, el examen de hoy son dos preguntas, una es verdadero y falso, una teórica y una práctica de 8 puntos, que es hacer una gráfica de una función aplicando todos los criterios de la primera y segunda derivada. Entonces eso consiste el examen hoy. El práctico, como siempre, me lo van a enviar a mi correo electrónico institucional, la resolución, la imagen, y ahí solo escriben terminado, ¿verdad? La pregunta, en verdadero y falso es automática. Lick. Lick, Sí. siempre lo va a habilitar para todo el día. Disculpe. No, lo voy a habilitar solo 5 horas estoy viendo de 12 del mediodía a 7, en ese tramo tienen que hacerlo. Está bien. Sí, porque no, ya vi que no, por cualquier cosa, mejor lo dejo en ese tramo no muy largo. Es suficiente, cualquier hora. O sea que lo más tarde que podrían entrar ahí es a las 6 de la tarde. Así lo voy a habilitar, lo más tarde que... Entonces entre 12 y 7 de la noche, entonces ustedes en lo más tarde a las 6. Bueno, la invitación no la había puesto en el grupo de WhatsApp, pero la puse desde ayer en el campus virtual, ¿verdad? La invitación, el enlace, la reunión. Hace poco la puse en el grupo de WhatsApp, pero siempre en el campus virtual ahí la escribo. Escribo el enlace, ¿verdad? Bueno, lo pego ahí, ¿verdad? Tal vez le pueden avisar a los demás compañeros
que conozcan, que no estén conectados. Solo está Scarlett, Jairo, Josué, Moisés, Swami, Eva Michelle hace poco. Tal vez no se dan cuenta otros compañeros para que le manden un mensajito. Ya lo que pasa es que hasta hoy mandé en el grupo de WhatsApp la invitación. Solo voy a esperar 2 minutos más porque no nos puedo, para no atrasarnos, pero dar tiempo por cualquier problema de señal que haya, a ver, los demás compañeros. A dar un poco más de espera. En el campus virtual ahí subí unos ejemplos de 2 gráficas, ¿verdad? 2 gráficas eh, de funciones aplicando primera y segunda derivada. Entonces ahí la subí en el campus virtual, unos 2 ejemplos. Más o menos un problema así es que viene en examen. Entonces los problemas son diferentes, pero de un banco de preguntas, entonces cada uno le va a salir diferente. Y la teoría de verdadero y falso es sobre los teoremas de primera derivada, de segunda derivada, ¿verdad? Eso, de los teoremas que es lo que se aplican cuando se está graficando, digamos. Si la primera derivada es positiva, la función crece, de ese tipo de verdadero y falso. Si es negativa, la función decrece, si es la primera derivada. Si la primera derivada es ya en segunda derivada, si la segunda derivada es positiva, es cóncava hacia arriba. Ese es una pregunta de verdadero y falso que vale 2 puntos y un problema de 8 puntos. Bueno, voy a iniciar porque no nos podemos atrasar mucho tampoco. Bien. Solo un momentito.
Bien. Bien, entonces entramos la cuarta tutoría. Los temas que vamos a ver son diferenciales e integrales. Miren, recomiendo si hay dudas todavía de las derivadas básicas, pueden revisar la pauta de desarrollo de la guía, que yo lo subí de la guía 1 y guía 2. Si hay dudas de los primeros temas, pueden chequear, ¿verdad? También el desarrollo de las guías, primera y segunda, que ya la subí, para ver dónde, porque siempre se siguen ocupando, todo, o sea, los temas de derivadas se tienen que recordar en este tema, en los temas ya de la tercera unidad en el que estamos entrando ahorita, ¿verdad? Entonces, porque cálculo tiene eso de que todo está conectado, ¿verdad? No se puede olvidar un tema anterior porque tiene que ver con el siguiente. Generalmente, sobre todo lo que se refiere a derivadas. Ahorita vamos a entrar a integrales, pero siempre en algunos procesos para ciertos ejercicios hay que recordar fórmulas de derivadas. Entonces no se pueden olvidar, ¿verdad? No se pueden dejar atrás, o sea, que ya pasó. Entonces recomiendo, bueno, que revisen, ¿verdad? Repasen siempre las fórmulas de la primera unidad y también algunos conceptos de matemáticas. Bueno, ahí también están subidos videos, tutoriales, y entonces para que repasen. Ingeniero, Diga, buen día. buen día. Dice que quería consultarle algo. ¿Usted cree que en cierto momento de la clase nos pueda hacer un ejemplo sobre las Sí, gráficas de la sí, sección 3 de la guía de ahorita? sí, voy a hacer un ejemplo. Voy a dar ejemplo de, sí, un Aunque repaso. sí, es que Sí, un hay unos repaso. ejercicios ahí que están bastante complejos. Sí, voy a hacer un repaso. A ver. Bueno, entramos lo que es diferencial. La definición, si y es igual, una función de x, y igual f de x, una función de x diferenciable, es decir, que se puede derivar, entonces, inciso A, dx, o sea, la notación dx equivale a la diferencial de la variable independiente x, que no es otra cosa que un incremento arbitrario de x, esto es, diferencial x, que esa es su notación es esta, ¿verdad? Una parte de la notación derivada es igual al incremento de x. Eso es la diferencial de x. Inciso B, la dy, que es la diferencial de la variable dependiente y, es función de x y dx está definida de función de x y diferencial de x y está definida por diferencial de y, que es dy, igual la derivada de la función multiplicada por la expresión de diferencial de x. Entonces la diferencial, un concepto que se refiere, ¿verdad? Relacionado con la derivada. Ejemplo 1. Tenemos, si y es igual x a la 3 más 5x más 7, determine la diferencial de y, que esa es la notación de la diferencial de y. Entonces, para la diferencial de y, existe esta fórmula. Entonces, solución y es igual f de x, es la función que nos dan. Entonces, f de x, xq más 5x más 7, la derivamos. Su derivada va a ser 3x cuadrado del primer término y derivada de 5x es 5. Bien, entonces, por tanto, la diferencial y, como está definida por la fórmula
que es igual a la derivada de la función por la diferencial de x. Entonces va a ser, sustituyendo, la derivada de la función es 3x cuadrado más 5 por la diferencial de x, y aquí está la expresión de la diferencial de y, ¿verdad? Es decir, que la diferencial es la derivada acompañada por la expresión diferencial de x en la variable en que está definida, ¿verdad? Ejemplo 2. Si y es igual a x al cubo más 3x, determine diferencial de y si x es igual a 2 y diferencial de x es igual a 0.01. Entonces este ya tiene valores, tanto x como diferencial de x. Entonces, ¿qué hacemos? Como y es igual a la función, ¿verdad? Que nos dan. La derivada de la función va a estar dada derivando este de x cubo sería 3x cuadrado y derivada de 3x sería 3. Por tanto, la diferencial de y aplicando la fórmula, esta que está arriba, diferencial de y sería derivada de la función por la diferencial de x, la notación. Entonces, diferencial de y sería igual 3x cuadrado más 3, que fue la derivada de la función, entre paréntesis, multiplicada por la notación diferencial de x. Entonces, este sería la diferencial de y, ¿verdad? Esta expresión. Pero el problema nos dice que la determinemos si x toma un valor y la diferencial de x toma otro valor. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos valores dados de x y delta x en esta expresión. Sustituyendo sería 3 por x cuadrado sería por 2 al cuadrado, porque x tiene un valor de 2, más 3, todo esto entre paréntesis, por diferencial de x que tiene un valor de 0.01. Entonces, al operar esto, 3 por 4 más 3 me da 15, 15 por 0.01 me da 0.15. Entonces, esta sería la respuesta en el caso de un ejercicio que nos den valores tanto de x y de diferencial de x. Entonces, esta es la primera fórmula importante de este tema, la primera fórmula importante de esta unidad, ¿verdad? Entonces, esta es la primera fórmula que tienen que tener presente aquí, ¿verdad? Esta de acá. Ahora, el siguiente tema es la elasticidad. La elasticidad. La elasticidad es un concepto bastante utilizado en economía y administración y muy relacionado con la diferenciación logarítmica en la elasticidad, y presentamos esta idea mediante la denominada elasticidad de demanda. Para un artículo dado, sea P el precio por unidad y X el número de unidades que se adquirirán durante un periodo determinado al precio P. Entonces, sea X es igual, es una función del precio, función de P, ¿verdad? X está en función del precio. Entonces, la elasticidad de demanda por lo regular se denota con la letra griega eta, que parece una N así con una curva, ¿verdad? Se dibuja como una N, pero es curva el lado derecho, ¿verdad? O sea, tiene un ganchito acá, ¿verdad? Entonces, la elasticidad se define de la manera siguiente. Elasticidad va a ser igual el precio sobre el número de unidades X por la derivada de X con respecto al precio, ¿verdad? Entonces, así se define la elasticidad.
Ejemplo, hallar la elasticidad de la demanda si X es igual a 500 por 10 menos P. Está definida así, la demanda X está en función del precio. Y la demanda X es igual a 500 por 10 menos P. Para inciso A. Inciso A. El P igual a 2, el P se refiere al precio. Inciso B, P igual a 5 y P igual a 6. Aplicando la ecuación de elasticidad, hallamos derivada de X con respecto a P. Es decir, aquí generalmente la función está con respecto a X, pero aquí está al revés, está con X con respecto a otra variable P, ¿verdad? Entonces, X es igual 500 por 10 menos P. Aquí es un producto, entonces hacemos el producto, ¿verdad? Esto es igual 500 por 10, 5000, 500 por menos P, menos 500P. Entonces, derivada de X con respecto a P, es decir, vamos a derivar esta función. Sería derivada de 500, 0, y derivada de menos 500P es menos 500. Menos 500, ¿verdad? Ahora, inciso A. Para P igual a 2, sustituimos en fórmula de la elasticidad, la otra fórmula importante, ¿verdad? Que ya la segunda con estos temas. Entonces, la elasticidad está definida por el precio sobre X por la derivada de X con respecto a P. Entonces, aquí sustituimos. Como el ejercicio A nos dice que el precio es igual a 2, entonces, en vez de P, aquí ponemos 2 sobre X. X es una función, ¿verdad? Que es 5000 menos 500P. Ya reducida, ya después de haber multiplicado. Entonces sustituimos 5000 menos 500 por 2. Porque como está en función de P, entonces 500P va a ser igual 500 por 2. Entonces esta es una operación matemática acá. Por la derivada de X con respecto a P. Es decir, lo que nos salió de derivar esta función. Todo esto es menos 500 y es lo que ubicamos acá, ¿verdad? Derivada de X con respecto a P es menos 500, que es lo que nos salió después de derivar. Bueno, operamos acá, ¿verdad? Aquí sería 2 por menos 500 menos 1000 entre 5000 menos 500 por 2 da 4000. Esta operación algebraica. Recuerden que este es como que tuviéramos acá un 500 sobre 1, ¿verdad? Multiplica este por este por este. Entonces por eso queda 4000 abajo. Menos 1000 entre 4000 sería negativo 0.25. Entonces esa es la elasticidad para el inciso A. Para el inciso B nos dice lo mismo, pero para el precio, un precio igual a 5. Entonces sustituimos en la fórmula. Entonces la sustitución, si ustedes observan, es lo mismo, lo que va a variar es a la hora, al momento de sustituir el valor de P, ¿verdad? Que no es 2, sino que es 5. Entonces, pero es el mismo procedimiento que en el ejemplo anterior. Entonces aquí solo que la sustitución P, al sustituirlo, cambia, es 5 por el dato que nos dan. Entonces sería 5 entre 5000 menos 500 por 5 por menos 500. La derivada de que con respecto a P es la misma. Bueno, al multiplicar este por este, ¿verdad? Da 5000 menos 500 menos 2500 y aquí me va a dar 2500 esta sustitución, ¿verdad? Menos 2500 entre 2500 da negativo 1. Sería la segunda respuesta. Y para P igual a 6 sustituimos lo mismo, ¿verdad? Entonces de forma similar, ¿verdad? Entonces la sustitución, la fórmula es P sobre X, derivada de X con respecto a P. Esta es la notación de una derivada de la función de arriba, que es la original que nos da el problema.
Y al evaluar, el valor de P es 6, ¿verdad? Entonces, sería aquí P 6 entre 5.000 menos 500 por P. 5.000 menos 500 por 6 por negativo 500. Entonces, 6 por menos 500 menos 3.000. 5.000 menos 500 por 6 da 2.000. Esto da negativo 1.5. Recordando, ¿verdad? Que este es como que tuviéramos sobre 1. Y este resultado acá multiplica por 1. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa esto? La elasticidad de que el negativo, que hay un decrecimiento en el primer ejercicio, hay un decrecimiento del 25% de la demanda. El decrecimiento porcentual de la demanda es 25% con relación al precio, ¿verdad? O sea que si el precio aumenta, la demanda disminuye el 25%. Esto al multiplicarlo por 100. Aquí, cuando es menos 1, nos dice que el decrecimiento de la demanda es igual al incremento en el precio. O sea, por un incremento en el precio de una unidad, también se decrece la demanda en una unidad. Y en este último, nos dice que es 1.5 veces el decrecimiento de la demanda con relación al incremento en el precio. Ahora, la demanda puede ser directa en términos de elasticidad, así. Es decir, la demanda es elástica si n es menor que menos 1. Por ejemplo, en este caso, aquí es elástica, ¿verdad? Este es un caso de una demanda elástica de acuerdo a después de haber sacado la elasticidad, ¿verdad? Entonces, menos 1.5, esta es elástica porque es menor que menos 1. Menos 1.5 está más a la izquierda, es menor. Cambio porcentual en la demanda es mayor que el cambio porcentual en el precio. La demanda es inelástica si menos 1 menor que la elasticidad menor que 0. Menor que 0, ¿verdad? Sería el caso del primer ejercicio acá, ¿verdad? Aquí es inelástica. 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 Y si la elasticidad es igual a menos 1, existe una elasticidad unitaria, que es el caso del segundo ejemplo, ¿verdad? Este es unitaria, ¿verdad? Unitaria. Unitaria. Bien, entonces estas son fórmulas que solo es de aplicar y sustituir valores, ¿verdad? De manera correcta. Entonces la elasticidad que se representa con esta letra eta que parece a la n, entonces puede ser de estos tres tipos. Si es igual a menos 1, es que es unitaria. Si es menor que menos 1, es decir, el valor es como 1.5 negativo, es elástica. Y si está entre 0, entre menos 1 y 0, tiene valores, significa que es una demanda inelástica. Entonces aquí se dan estos tres ejemplos de los tres tipos de demanda determinados por la elasticidad, ¿verdad? Bueno, ahora el siguiente tema son las antiderivadas. El proceso antiderivada o integración, el proceso de determinar la función cuando se conoce su derivada se llama integración. Y la función a determinar se denomina la antiderivada
o la integral de la función dada, ¿verdad? La antiderivada de una función f se denota por la letra f mayúscula. Si la función f de x es 12x cuadrado más 2x, su antiderivada es f mayúscula igual 4x al cubo más x a la 2. ¿Por qué? Porque si derivamos esta función, la derivada de esta función queda igual a la primera. Derivada de 4x al cuadrado, de 4x a la 3 sería 12x cuadrado, y derivada de x cuadrado es 2x. ¿no? Entonces, la antiderivada de una función es lo contrario de la derivada, ¿verdad? Entonces, la antiderivada se representa por la letra mayúscula. Esto es importante para ejercicios que vamos a ver más adelante y otros temas. Entonces, la integración es la operación inversa de la diferenciación. Entonces, existe una notación. La notación de la integral de una función se denota por este símbolo, ¿verdad? Integral, ¿verdad? Está como gancho, ¿verdad? Integral, una letra griega, sigma. No recuerdo si es la sigma, ¿verdad? Pero esta expresión acá, ¿verdad? Luego la expresión f de x acompañada de la notación de diferencial de x. Es decir, de la misma variable que tiene la función, ¿verdad? Es decir, es una diferencial. Es parecido a la diferencial, ¿verdad? Es decir, la función x por la notación diferencial de x. ¿Dónde? El símbolo que aparece acá es el signo integral. Dx es la notación de la diferencial y denota la variable de la función. Y f de x es el integrando o función que se integra. Si f de x mayúscula es una antiderivada particular de una función f de x, decimos que el integral de f de x es igual a f de x mayúscula más c mayúscula, donde c es una constante arbitraria, conocida como constante de integración. C es una constante, ¿verdad? Entonces, es la notación teórica de la fórmula, el concepto de derivada, ¿verdad? B de la antiderivada o integración, perdón. Ahora, la derivada con respecto a x de la integral de una función f de x va a ser igual a la misma función. ¿Por qué? Porque entonces se elimina, entonces si se deriva la integral de una función, entonces el resultado es la función x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le está aplicando derivada a la operación inversa, ¿verdad? De la derivada. Entonces se tiende a ser f de x. Este es un concepto, pero no es tan relevante, ¿verdad? Como que vamos a ver más ahorita, ¿verdad? A continuación. Ahora, para integrar funciones existen varias fórmulas. Entonces, la integración es la operación contraria de la derivación o diferenciación. Entonces, la primera fórmula importante, estas fórmulas son importantes que las vayan copiando y relacionando con las fórmulas de derivadas que vimos, que hemos estado aplicando. Entonces, la fórmula de potencia de x nos dice que el integral de una expresión x a la n de x, entonces cuando se integra siempre se le va a acompañar la notación de derivada. Cuando estén haciendo el ejercicio se le acompaña siempre. Entonces, la integral de x a la n de x, que este se acompaña siempre cuando se integra, va a ser igual x a la n más 1 sobre n más 1 más c, la constante de integración, siempre y cuando que n sea diferente de menos 1. Es decir que
la potencia puede ser cualquier valor excepto el negativo 1, porque ahí ya es otra fórmula la que se aplica. Número 2. Fórmula de potencia n igual a menos 1. Es decir, que si tenemos la integral de x a la menos 1 de x, ¿verdad? Que cuando se integra, repito, se acompaña a la expresión de x siempre. Esto es igual que tuviéramos la integral de 1 sobre x, ¿verdad? Porque un exponente negativo equivale a 1 sobre la misma potencia, pero con el exponente positivo. Entonces, es decir, x a la menos 1 es igual a 1 sobre x a la 1, pero cuando es positivo ya nos escribe. Entonces, el resultado de esta integral es igual el logaritmo natural del valor absoluto de x más con una constante de integración. Si ustedes observan, es una fórmula contraria a la derivada, ¿verdad? La derivada, el exponente pasa a multiplicar y se le resta aquí, pasa a dividir y se le suma una unidad en vez de restar, ¿verdad? Entonces, todos estos son operaciones contrarias. Y si ustedes revisan la fórmula de derivadas, nos dice que la derivada de un logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Entonces por eso existe esta fórmula, que la integral de 1 sobre x es igual al logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Esto para diferenciar, ¿verdad? Es lo único que hay que poner el valor absoluto acá. Y número 3, fórmula de potencia natural de x. Esta es la más fácil. La integral de e a la x de x es igual a e a la x más c. ¿Se acuerdan? La derivada de una potencia de este tipo solo era e a la x. Entonces su integral también va a ser e a la x, con la diferencia que va a ir sumado con una constante de integración, ¿verdad? Más c. Esto siempre ven la respuesta de las integrales. Ejemplo 1. Nos piden, encuentre la integral de siguientes funciones. Inciso A, integral de x a la 3 de x. Entonces, aplicando la primera fórmula, esto va a ser igual x a la 3 más 1 dividido entre 3 más 1 más la constante de integración. 3 más 1 da 4, entonces queda x a la 4 sobre 4 más c. Y ahí está la respuesta para el primer ejercicio. Para el segundo, integral de 1 sobre x a la 2. No vayan a equivocar que es esta segunda fórmula. No, porque esta sería si fuera x a la 1 acá y no es x a la 2. Entonces, si está de esta manera, lo primero que hay que hacer es reescribirla, ¿verdad? Por el criterio de potencia, ¿verdad? De que 1 sobre x a la 2 equivale x a la menos 2, ¿verdad? Entonces, la integral de 1 sobre x a la 2 es igual a la integral de x a la menos 2 de x, y esto va a ser igual x a la menos 2 más 1, aplicando esta fórmula, sobre menos 2 más 1, más constante de integración. Menos 2 más 1 es igual menos 1 sobre menos 1 más c. Entonces esto es como que tuviéramos menos 1 sobre x más c. Vamos a quedar por acá. Y van a entrar en 5 minutos vuelven a entrar, ¿verdad? Porque ya nos está sacando.